nuevo capítulo de Conversemos abiertamente de salud mental. Saludo a nuestros queridos panelistas estables. No se sabe cuán estables están hoy por hoy, pero son parte del programa. Danilo Quirós, psiquiatra, experto en ánimo y ansiedad, director de Nepsis, la Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago. ¿Qué tal, Danilo? Bien, José, ¿qué tal? Todo muy bien por acá. Sergio Stergilevich, psiquiatra, experto, connotado en ánimo, trastorno bipolar, premiado, gran tipo, bueno para contar historias, director de área, asistencia e investigación en trastornos del ánimo desde Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tal, Sergio? Muy bien. Contento de estar reunidos hoy día acá en una nueva jornada. Totalmente. Bueno, así es. Vamos a hablar de sueño. Yo soy José Vitrán, también de Nepsis, psiquiatra. Y hoy día vamos a hablar de un tema que nuevamente es de esos temas que convocan mucho la preocupación del público, ¿no? O sea, este es uno de los temas que atraviesa la medicina entera y atraviesa también quizás cosas que no son médicas, ¿no? Parece ser un tema casi del diario vivir, no tendría por qué ser un tema de un programa de salud como pretendemos hacerlo nosotros. Y sin embargo, vamos a repetir acá algo que decíamos en una parte de la invitación al programa: los trastornos del sueño, las alteraciones francas del sueño o del dormir, significativas, severas, habitualmente, la mayoría de las veces, pueden haber otras cosas, pero revelan que hay alguna enfermedad o algún trastorno que se está generando en el ámbito de la psiquiatría, un trastorno psiquiátrico. Y cuando el trastorno del sueño no es de origen psiquiátrico, no es un problema anímico ni angustioso, pero hay un problema del sueño muy grave y no se corrige, lo más probable es que termine produciendo un problema psiquiátrico. Así de importante, ¿no? El sueño pareciera entonces tener una capacidad de barométrica, o sea, puede avisarnos cómo está la cosa, cómo viene el clima de alguien, pero también, si es muy alterado, va a cambiar el clima. Nos avisa, pero también lo influye y lo modifica. Lo digo porque muchas veces las alteraciones del sueño son exógenas. Es porque algo nos está pasando. Esto es que no me queda otra, dice alguien. No estoy durmiendo nada, pero es porque no tengo mucho trabajo. Puedo hacerme daño de esa forma. El dormir, el sueño. Esto es una consulta médica y, bueno, probablemente la gente de la farmacia puede decir también, ¿no?, que es una consulta habitual. Señora, ¿me da algo para dormir? ¿Por qué no partimos de una manera un poco distinta hoy día? No sé qué les parece, querido Danilo y Sergio. Le pusimos a este programa Doctor Duermo Mal. Entonces, doctor Stergilevich, yo lo vengo a ver usted hoy día porque duermo mal. ¿Cómo me podría usted ayudar? Bueno, lo primero que le preguntaría qué es dormir mal, porque dormir mal puede ser muchísimas cosas. Puede ser... Pero no entiendo su pregunta. Yo estoy durmiendo más mal de lo habitual, sin duda. No es normal para mí dormir así de mal. Bueno, entonces la primera pregunta que uno hace es: cuénteme, ¿cómo está durmiendo? ¿A qué hora suele acostarse? ¿A qué hora suele quedarse dormido? ¿A qué hora suele despertarse? Habitualmente cerca de la medianoche yo me duermo. Esa es la hora habitual mía, sí. ¿Y a qué hora se acuesta? ¿A qué hora se pone el pijama y se mete en la cama? Una hora antes. Muy bien. ¿Y a qué hora se levanta? Se despierta. El despertador a las 7 suena. El despertador suena a las 7 todos los días. Muy bien. ¿Y qué sucede entre las 12 y las 7? ¿Por qué es que usted siente que está durmiendo mal? No lo sé, pero sé que estoy durmiendo muy mal. Estoy durmiendo pésimo, ¿no? Pero no sé, yo no me estoy grabando. ¿Pero por qué siente que está durmiendo mal? ¿Cuál es el indicador que le hace sentir eso? Porque en la mañana sé que dormí muy mal. En la mañana sé que he dormido mal. O sea, siente que el sueño no fue reparador. No saqué el sueño, como se dice, no lo saqué. Muy bien. ¿Está soñando? ¿Tiene pesadillas? No, nunca sueño mucho. No sé.
Ujú. Se levanta a hacer pis en el medio de la noche? No, pero eso ha sido siempre igual, una vez a lo mejor en la Una noche. vez a lo A mes. veces sí, y a veces nada. ¿Durante el día está con sueño? Sí, sí, me siento más cansado, mucho más cansado. ¿Usted duerme con alguien o duerme solo? Sí, sí, con mi señora. ¿Su señora ha dicho algo de cómo duerme, si se mueve, si ronca, si habla? No, nada nuevo, nada nuevo. Y sin embargo, yo le digo que esto lleva varios meses ya. No, no me ha dicho Ujú. ningún comentario de algo nuevo. Ujú. ¿Cómo está la memoria y la concentración últimamente? Bueno, ya que lo pregunta en las mañanas, como no saco bien el sueño, entonces estoy con más dificultad para partir. Tengo sueño un poco a la mañana. Ujú. Entonces ¿Y, no tengo la... y está tomando algo para dormir? ¿Alguien le ha No, indicado nunca he algo? tomado nada. No, 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 ¿Nada? no, no, nunca he tomado nada. Me cargan las cosas para dormir. Ok, ¿y toma alcohol antes de dormir? Ocasionalmente, pero no es la rutina. ¿Marihuana? ¿Aceite de No, no, marihuana? no, tampoco. ¿Para qué sería eso? Para dormir, a veces hay algunas Ah, personas que toman aceite de cannabis para dormir, sobre todo Quirós. mira, mira vos. Bueno, pero lo que estamos empezando a desplegar acá en una como recreación con el doctor Strejilevich es que lo que la gente entiende o que el consenso que pudiéramos tener acerca de qué es dormir mal no existe. No hay un consenso. Cada persona tiene su propia aproximación a qué es lo que entiende por dormir mal. Este, pero podríamos partir diciendo sí, que es una pregunta que me hizo el doctor, es que parece ser que la calidad que yo le asigno a mi sueño no tiene tanto que ver con el sueño que tuve, sino con cómo desperté, ¿no? Parece ser que ahí es donde me informo yo de cómo creo que dormí. Ok. Eh, Doctor Quiroz, los polisomnogramas. Hoy día a todo el mundo le indican un polisomnograma porque tiene un problema del sueño. O sea, uno podría decir eso, ¿no? Tiene un problema está durmiendo mal, polisomnograma nos dice cómo está durmiendo. ¿Qué opina usted de eso? ¿Qué harían? ¿Le pedimos un polisomnograma a la gente que dice estar durmiendo mal? O sea, a ver, a ver. Lo pillé, A ver, lo desperté, doctor Quiro. me despertó, me estaba quedando dormido. No, a ver, las consultas del sueño son demasiado frecuentes, son demasiado ubicuas. Los problemas para dormir son tan ubicuos, digamos, tan presentes en tantas situaciones en las personas que pueden significar tantas cosas y pueden ir de cosas banales a cosas que pueden ser realmente importantes y algunas temporales y otras más persistentes, ¿ya? Y hay muchas razones, y como decía, de pronto puede ser porque está cambiando el clima y está haciendo mucho calor y a lo mejor la ropa de cama, digamos, todavía no le he sacado algunas tapas y por eso me está costando más quedarme dormido, a tener cosas que son más complejas. Y en ese sentido, cuando uno quiere descartar que haya una patología o una condición más compleja de desentrañar, algo así como lo que estaba ocurriendo con tu entrevista, digamos, ¿ah? Cuando una persona se queja de un mal dormir, pero no puede identificar si tiene más dificultad para quedarse dormido o si su sueño es más fragmentado, pero simplemente sabe que en la mañana despierta mal y que a lo mejor está un poquito con más quejas cognitivas, digamos. Es importante saber si la persona a lo mejor no está identificando las razones por las cuales ocurre y hay condiciones neurológicas que pueden producir eso, ¿ya? Hay algunas condiciones neurológicas que son de más fácil diagnóstico, ¿no? De más fácil diagnóstico, y algunas que son poco conocidas, como el síndrome de pierna inquieta, ¿ya? Pero que es de diagnóstico clínico, ¿m? Pero que en un polisomnograma podría, digamos, dar algunas pautas. O el Te polisomnograma interrumpo, te interrumpo, ¿m? ¿sí? No, te interrumpo porque para la mayoría de la gente, cuando dice yo estoy durmiendo mal, a ver, es como cuando alguien dice estoy con mareo, ¿no? Estoy con vértigo. Y uno como médico, como que rápidamente dice, yo pienso que lo más probable es que sea angustia, que produce vértigo, un problema del oído medio
o tendrá un tumor en la cabeza. Se me ocurrieron 3 cosas. Pero son como 3 cosas que abarcan las grandes probabilidades de por qué alguien está con vértigo, ¿no? Síndrome angustioso, un problema vertiginoso real del oído, del oído interno, qué sé yo, o algo más grave. Cuando alguien está con problema para dormir, realmente, yo sé que hay 1000 causas, pero si tú, Danilo, ¿cuáles son las primeras causas que se te vienen a la cabeza cuando te consulta a alguien porque está durmiendo mal? A ver, pero me preguntó del polisomnograma, pues, ¿qué tiene una Sí, cosa pero es que con la estamos con déficit atencional también, pues, Sí. Sí, pero y antes de ir, acá tenemos es que lo acá, que pasa es que cuando usted se va a las piernas inquietas, yo estoy pensando que a lo mejor nos vamos a ir en algunos detalles, y lo primero que sería bueno decir es cuál es la probabilidad número 1, o 2 y 3, y no la quinta, que podría explicar que alguien está durmiendo mal. Eso depende, eso depende de donde uno esté, ¿ya? Porque si es un paciente que me consulta a mí, a ti o a Sergio, la probabilidad número 1 de que esté durmiendo mal es porque sea un síntoma relacionado a una condición psiquiátrica. Obvio, están consultando al psiquiatra, digamos, ¿verdad? Eso es como de perogrullo, pero eso es así. O sea, los trastornos ansiosos, los trastornos del ánimo, la depresión, los trastornos bipolares o cualquier condición psiquiátrica efectivamente puede cursar con una alteración del sueño. En nuestro ámbito, particularmente las condiciones del ánimo, ¿ya? Pero también los trastornos ansiosos perturban el sueño cuando son de cierta magnitud. Entonces, cuando un paciente consulta por un padecer emocional o cuando consulta primariamente por un trastorno del sueño, lo primero que hay que descartar es si tiene algún padecer emocional. Y con eso me refiero a un trastorno ansioso, que puede ser incluso un trastorno adaptativo, es decir, estrés, ¿ya? O que tiene alguna condición más intensa, como puede ser una depresión o una depresión bipolar o alguna otra condición que restringe o que cambia la arquitectura del sueño. Y en el ámbito de la psiquiatría, como digo, estas son las principales, pero nada, casi todas las condiciones pueden producir eso. Pero te decía que depende, porque si estamos en la consulta del médico no psiquiatra, ¿ya? Y un paciente está consultando por, no sé, una condición que le produce dolor lumbago o que le produce algún otro malestar gástrico o algún otro malestar respiratorio, todas las condiciones médicas también pueden alterar de alguna manera el sueño, ¿ya? eh, por dolor, por incomodidad, por ejemplo, las condiciones gástricas, por reflujo, etcétera, etcétera, digamos, ¿ya? Entonces, y ahí viene el hecho, digamos, de que efectivamente el mal dormir también tiene otras consecuencias, ¿ah? Solamente por el hecho de mal dormir. Entonces ahí se van mezclando las circunstancias. Y también están ahí las condiciones que son, o que se fragmenta el sueño. Por ejemplo, en este tiempo de COVID y de cuarentenas, hay pacientes que decían que estoy durmiendo mejor que nunca porque en la calle está todo muy silencioso, ¿ya? Y hay otros pacientes que me dicen, estoy durmiendo peor que nunca porque efectivamente en la calle está todo muy silencioso. Así, por la misma razón. La misma razón a algunos lo hace dormir mejor, a otros lo hace dormir peor, digamos, ¿ah? O sea, es lo mismo que yo te decía cuando alguien, no sé, cambió el clima, ¿ah? Hace mucho calor o hay mucho ruido, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente el sueño se puede desordenar por un montón de razones. Sergio. no, a ver, acá un oyente, un video oyente que contestó con muchísima precisión la pregunta sobre la polisomnografía, que no es necesaria. En este pequeño ejercicio que hizo José al principio, lo interesante es que la persona, que en este caso era José, digamos, no tenía lo que uno espera. Uno dice, estoy durmiendo mal, y la gente en general interpreta que está durmiendo poco, o le está costando dormir, o no puede sostener el sueño, o se levanta antes de lo que quiere. Esos son los 3 tipos de insomnio, es decir, de disminución cuantitativa de la cantidad de horas de sueño, porque uno no puede conciliar el sueño, porque uno no lo puede mantener o porque se levanta antes de lo que quiere. Ahora, en el caso de José que planteaba, este hombre hipotético se quedaba dormido a las 12 de la noche y se levantaba a las 7 de la mañana con el despertador, es decir, no había un problema en la cantidad de sueño, lo que había un problema era en la calidad, porque él se sentía que el sueño no había sido reparador, no había sido satisfactorio. Y entonces, paradójicamente, esa probablemente sea una de las situaciones en las que uno capaz sí termina, no digo de entrada pidiendo una polisomnografía,
porque aparece una de las situaciones más comunes, digamos, y de mayor peso clínico, que es las apneas del sueño. Es decir, un sueño que si bien es continuo, no termina de ser reparador, uno tiene que ir a buscar activamente que haya un problema de nada, que la persona no ventile bien, es decir, que no respire bien durante la noche, porque eso, si bien en general, digo, muchos no se despiertan por el momento en que dejan de respirar adecuadamente, si la calidad del sueño se ve alterada y la persona tiene hipersomnia diurna, si está cansado, somnolencia diurna, fallas en la concentración, fallas en la memoria, y ese es un dato que en general viene acompañado de lo que se llama roncopatía, que es roncar. Entonces por eso yo le pregunté si la compañera, en este caso, nada, le molestaba el ronquido, él dice que no, puede ser que la compañera sea sorda o ronque más fuerte todavía, y entonces no escucha al compañero, pero a veces hay apneas que no están acompañadas de roncopatía y eso sí va a salir en la polisomnografía porque a uno le colocan un oxímetro, es decir, esto que se ve en el COVID, entonces se va registrando la cantidad, cómo satura el oxígeno durante la noche y si hay momentos en donde la saturación baja y la persona en realidad entra en una mala oxigenación, eso produce que uno se despierte peor de lo que se durmió. Esa es una de las condiciones en las que uno puede solicitar una polisomnografía. Pero lo primero es lo que hicimos, que es hablar, preguntar, hacer una especie de examen, no una especie, no, un examen del sueño que incluye la vigilia. Es decir, probablemente el primer concepto que uno tendría que decir es que el sueño es una consecuencia de estar despierto y estar despierto es una condición del sueño. Entonces, a veces no se trata de que uno duerme mal, sino que uno no se despierta bien y no se consigue despertar a lo largo de todo el día. Entonces, a veces la consulta viene no tanto por esto como hacíamos en este role-playing, es decir, la persona duerme 7 horas, apenas se despierta para ir una vez al baño, después se vuelve a dormir enseguida. No hay problema ni para dormirse, ni para mantenerlo, ni para despertarse, pero el sueño no es reparador. Entonces, ¿y cómo lo siente? Y porque no está bien despierto durante el día. Entonces, esto se llama ciclo circadiano, es decir, el sueño está en relación con cómo uno está despierto y se tienen que examinar las dos cosas. Después, lo otro, lo que decía Danilo, hay un montón de condiciones médicas generales que la primera alarma es el sueño. Por ejemplo, hay un montón, pero se me ocurre una que es la enfermedad de Parkinson. Casi la mitad de las personas lo primero que van a sentir antes de tener trastornos en la marcha o en los movimientos o temblor va a ser un desarme, es decir, una desestructuración de sus ritmos normales del sueño. Y este va a ser muchísimas veces el motivo de consulta. Entonces, nada, otra cosa, por ejemplo, y una persona dice, doctor, estoy durmiendo poco, ¿no? Entonces el doctor dice, ¿y de qué hora? No, me quedo dormido a las 3 de la mañana y me despierto a las 7. Está durmiendo apenas 4 horas, sí, sí, insomnio. ¿Y qué está faltando ahí? Y dígame, ¿durante el día está durmiendo? Ah, sí, me pego una siesta de 4 horas. Entonces ese hombre no está con insomnio, de hecho está durmiendo una hora de más, porque está durmiendo 4 horas a la noche y 4 horas a la tarde. Lo que tiene es otra cosa que se llama desestructuración del ciclo sueño-vigilia. O cuando nos consultan los padres de adolescentes y dicen, mi hijo no está durmiendo de noche, duerme todo el día. Es decir, eso de nuevo se llama inversión del ciclo sueño-vigilia. Es decir, justamente lo que decía Danilo, es un tema complejo, como siempre tenemos, y que empieza con un exhaustivo interrogatorio, a los cuales la gente a veces se pone un poco impaciente. Dice, dame algo para dormir. Pará, espera un poco. Vamos a ver si estás con un problema de sueño, estás con un problema del despertar, se te desarmó el ciclo sueño-vigilia. Es decir, no pasa por tomar algo que dé sueño, pasa por examinar qué es lo que está pasando. Claro, y ahí es donde uno entonces empieza a tratar de ordenar esto y tendríamos que decir lo siguiente. Hay gente que tiene un dormir mal, pero crónico. Ha dormido mal por años. Tiene una manera de dormir mal, ¿no? Y es probable que ahí uno debiera recomendar, ¿cierto?, una evaluación más
de algo crónico, de algo estructural de la persona, ¿no? Incluido aspectos incluso anatómicos, morfológicos, gente que tiene el cuello de una cierta forma, etcétera, que ronca, que tiene apnea. Muy bien. Y tenemos otra cosa que se llamaría el mal dormir, no es un diagnóstico médico, pero que ha empezado en un momento determinado y que por eso identifica el individuo que lo padece que algo cambió, que algo está pasándole, por eso consulta, ¿no? Consulta porque yo dormía bien y ahora no duermo bien. Y ahí entonces, lo primero que estaba diciendo Sergio, y es clarísimo, hay que aclararlo, es que, que hay que identificar aspectos que parecen a veces excesivos, ¿no? Como por ejemplo, ¿a qué hora? ¿A qué hora se duerme? Yo, cuesta mucho, porque dice, no, yo en general, no, en general no, usted ahora, anoche, antenoche, la noche anterior, porque eso es lo que va cambiando. Entonces, hay gente que tiene insomnio, hay gente que no tiene insomnio y duerme mal, hay gente que no tiene insomnio y no duerme mal y cree que necesita algo para dormir, como decía Sergio, pero usted cuando se dispone a dormir, ¿cuánto tiempo, cuando ya se dispone, apagó todo, apagó la luz y todo, y ya no hay más ruido en la casa, ¿cuánto se demora? No. Y al final vamos viendo y son 15 minutos, ¿no? Y la pregunta que uno podría hacer es, bueno, ¿y cuánto es lo normal que debiera demorarse alguien en quedarse dormido una vez que se dispone a dormir? Es una buena pregunta. ¿Habrá alguien que a lo mejor lo que tiene es una angustia a esa hora, ¿no? Que quiere dormirse, no quiere dormirse, quiere desmayarse en milisegundos. Entonces va y pide algo para dormir, pero no es porque le cueste mucho conciliar el sueño, en verdad lo logra conciliar en un tiempo razonable. Después, efectivamente hay gente que tiene insomnio, que quiere dormir, que necesita dormir, que siente el cansancio y la somnolencia, pero no logra quedarse dormido. Tiene un problema para conciliar el sueño. Y a eso le llamamos insomnio de conciliación. Pero, y los colegas aquí presentes son especialistas en este tema, hay quienes se duermen mucho más tarde de lo que quisieran, pero no por insomnio. Se llama insomnio también, pero en realidad no quieren dormir a esa hora. En realidad no duermen hasta las 3 de la mañana porque están muy despiertos, porque están absolutamente vigiles y despiertos, y en realidad, si no fuera por la hora que es, estarían haciendo otra cosa. Y sin embargo, también se llama insomnio. Fíjense, el tipo que está desesperado por dormirse y tiene sueño y no puede, se llama igual que el tipo que no se puede dormir porque no tiene nada de sueño y en realidad preferiría hacer otra cosa. ¿No se entiende? Entonces, el primer concepto que estamos tratando de aclarar acá es que hay que tipificar, hay que caracterizar cuál es la dificultad que está teniendo alguien con el sueño, y por eso dijimos, no le llamamos al programa Doctor, no puedo dormir, le llamamos al programa Doctor, duermo mal, porque el duermo mal muchas veces, y ese era el ejemplo que yo quería poner cuando te pedí que me entrevistara, Sergio, es el tipo que no duerme mal porque duerme poco, no duerme poco, duerme lo mismo. Duerme lo mismo y desde la misma hora hasta la misma hora, y sin embargo duerme mal. O sea, reparación, la calidad del sueño para reparar las energías y la lucidez y la sensación de vigilia también son un factor importante que se puede alterar, y yo creo que los tres estamos pensando al mismo tiempo, por ejemplo, en alguien con depresión. Alguien con depresión, lo más probable es que pueda dormir incluso las mismas horas y que sin embargo no despierta con ganas, no despierta reparado, ¿correcto? Entonces, de nuevo yo hago la pregunta, porque la gente quiere saber, ¿cuándo yo debiera consultar? ¿Cuándo yo debiera consultar porque estoy durmiendo mal? Danilo decía al comienzo, pues si puede ser un problema adaptativo. O sea que si yo tengo un problema en la vida, si yo estoy angustiado porque hay una situación de salud, un examen que tengo que dar, un negocio que tiene que salirme, no sé qué, es que yo entonces empiezo a dormir mal. ¿Cuánto tiempo es razonable que duerma el problema por una preocupación solamente, sin que yo o sin que algún doctor me diga que yo tengo un trastorno del sueño o, peor aún, que tengo un trastorno psiquiátrico que se está manifestando como un problema del sueño? ¿Danilo? Sí, lo que pasa es que es un tema tan... A ver, para nosotros esto es
el día a día, digamos, o sea, el ir Pan a con mantequilla. sí, y muchas veces viene evidente de dónde ocurre y otras veces no es tan evidente y de hecho son en las condiciones más raras, como una que mencioné yo ahí, el síndrome de pierna inquieta, otra que mencionó ahí Sergio, los trastornos del sueño REM de las personas que tienen Parkinson, otra que mencionó Sergio, las apneas obstructivas que producen sueños intermitentes en la noche, que son ahí donde se producen la mayor parte de los desafíos, digamos, porque lo otro es como el pan con mantequilla, dice José, es lo que nosotros vemos. Pero quería, a propósito de un comentario que hace alguien en el chat, a propósito de los ciclos, quizás sea bueno, porque estamos en una conversación un poquito desordenada, ¿no? Quizás sea bueno definir en qué consiste el dormir y qué es esto de los ciclos. Porque pregunta alguien por ahí si pueden existir ciclos de vida de más o menos 24 horas que generen trastornos del sueño. ¿Ya? Y Que pudieran ser más que puedan ser más que el común de la largos. gente, y que eso genere, o más cortos, claro. Y ahí creo yo que es importante nada, un par de cosas, digamos. A ver, el dormir es un producto fisiológico, o sea, es algo que todos hacemos, ¿no? Y que efectivamente es necesario hacer y que se sabe que si uno no lo hace es potencialmente peligroso, ¿va? Se empiezan a alterar funciones tanto cognitivas como metabólicas, si eso se va acumulando o si una persona se depriva del sueño, es decir, no la dejan dormir, eso puede tener consecuencias graves, digamos, para su estabilidad emocional y de otro tipo. O sea, uno, es necesario dormir. Y segundo, es necesario dormir de cierta forma y en ciertos horarios. ¿Por qué? Porque el cuerpo funciona en horarios. ¿Ya? Y en ese sentido, el cerebro y el cuerpo funciona con marcapasos biológicos. Y esos marcapasos biológicos determinan que uno tenga ciclos y esos ciclos duren más o menos 24 horas. ¿Y por qué uno dice más o menos 24 horas? Porque efectivamente estos marcapasos funcionan en ciclos un poco más largos que 24 horas. Y lo que ocurre es que uno se está sincronizando junto con el día y la noche, y es decir, con la luz solar, se está sincronizando para tener ciclos de 24 horas. ¿Ya? Todo esto a lo mejor salió muy complejo, digamos, pero quiere decir No, está claro. de que efectivamente el cuerpo necesita tener ciclos que duren un determinado número de horas y que esos ciclos incluyan momentos de actividad y esos ciclos incluyan momentos de sueño. Y de eso dependen un montón de funciones corporales, ¿ya? Entre Danilo, ellas, pero si alguien le dice a usted, oiga, yo no tengo tiempo para dormir, la verdad que necesito ese tiempo, tengo mucho que hacer y puedo lograr mantenerme despierto, ¿no? no funciona así. Sí, Pero o qué, sea, cuán grave, cuán grave. uno puede querer No, lo manejar que en pasa es que lo primera, plantea, uno puede querer manejar en primera todo el tiempo, pero claro, te lleva el auto así, no, caballero, no puede manejar en primera, va a fundir el claro. motor, ¿no? O sea, el cuerpo no funciona así. O sea, de hecho, la hormona del crecimiento, la hormona tiroides, las hormonas del estrés, el cortisol, todos El funcionan a cortisol. horarios, ¿ya? Y esos horarios Mm. dependen de que estos ritmos circadianos, como se llaman, tengan cierta regularidad. Y el sueño es probablemente el más importante, no el único, pero probablemente uno de los más importantes en señalar esta regularidad. Entonces, uno, es importante dormir un determinado número de horas y es importante dormir de una determinada manera, es decir, en cierto momento del día, que habitualmente en la noche, porque efectivamente el cuerpo se sincroniza por la luz solar, ese es como el principal, así. No es, no es, no es un tema menor esto de la noche, digamos. Efectivamente, el trabajar en turnos somete al cuerpo a un estrés, ¿ya? A un estrés distinto. Efectivamente, el tener horarios, por ejemplo, cuando hay viajes transatlánticos, eso somete al cuerpo a un estrés distinto. O cuando, no sé, en trabajo muy exigente, o los estudiantes, ¿verdad? Los estudiantes que están en periodo muy exigente en la universidad y que duermen poco, eso somete al cuerpo a un Estudiante de estrés. arquitectura, No, o de diseño. esa es maña, como dicen. Eso es un mal hábito, ¿no? O sea,
creen que tienen que hacer las maquetas de noche, pero eso no es cierto. No tiene por qué ser así. ¿No? Creen que las maquetas se hacen de noche, Es pero parte de la mística de la carrera, es puede parte de la ser. mística de los arquitectos, pero no, hay que hacerlas de día. No, pero efectivamente hay periodos de la vida, como por ejemplo los estudiantes universitarios, sobre todo cuando están en periodos de examen, que duermen menos. Eso somete al cuerpo a un estrés. O sea, si uno no duerme efectivamente de una cierta manera, la producción hormonal, la manera en cual funciona el cuerpo, la manera en cual funciona el cerebro cambia y efectivamente eso puede tener consecuencias negativas. ¿Ya? Eso es así. Por eso Y es un déjame, tema y tan déjame, relevante. y déjame decirlo más categórico todavía, ¿ah? Porque yo creo que es importante que, así como uno dice, yo no me puedo mantener sin alimentarme. O sea, la gente si no se alimenta se muere, ¿no? Bueno, la mente, si no se duerme, no se muere, pero enloquece, ¿no? Entonces, si a una persona efectivamente se le impidiera dormir, y desafortunadamente hay métodos para provocar aflicción, digamos, que es impedir que alguien duerma, tú logras provocar que ese individuo se sintice, ¿no? El desorden. Lo que quiero decir para que quede claro es que lo que tiene que ocurrir durante el sueño es tan importante, es tan fundamental para el adecuado funcionamiento del cerebro y de la mente, esa rutina que tiene que ocurrir ahí lo más rutinariamente posible, es tan importante que cuando es perturbada y sobre todo si es anulada la posibilidad de dormir, ese individuo va a terminar enfermando gravemente. Gravemente. La mente no va a dejar de funcionar. Así de relevante el sueño. Ahora, si eso es así cuando se lleva al extremo de no permitir el sueño de alguien, igual llévelo a un punto mucho más posible cotidianamente, como es que si alguien duerme 7 horas, siempre ha dormido 7 horas y las duerme desde las 12 hasta las 7 de la mañana, lo más probable es que cambiarle una hora de su sueño, de lo habitual, de lo que está acostumbrado por años. Su reloj biológico le funciona así. Y yo de repente le saco una hora o perdió una hora de su sueño habitual, tenga la certeza que eso va a tener consecuencias. No va a pasar inadvertido para el cerebro y para la mente que alguien cambie una rutina de 7 horas religiosamente a una hora menos, 2 horas menos, 3 horas menos. Estamos ante una situación de alteración del sueño muy grave. No sé si les parece exagerado lo que digo. No, y en ese sentido, una cosa, digamos, y en ese sentido, hablando de este tema así como muy en global, entonces, es necesario que la gente duerma, o sea, que todos durmamos a ciertas horas, y cuando uno lo define de esa manera, efectivamente pueden haber distintos tipos de perturbaciones del sueño. ¿Ya? Puede ser el insomnio, ¿ya? Que es dificultad para dormir. ¿Ya? Y en ese sentido se acortan las horas de sueño porque hay dificultad, ya sea para iniciar el sueño, sostener el sueño o porque uno despierta más temprano. También puede ocurrir otro fenómeno que es reducción de la necesidad de las horas de sueño, que es distinto, ¿ya? Porque no es que no puedo dormir, sino que antes necesitaba 8 horas y ahora con 4 ando súper bien. Eso es Pero curioso eso y es se da en fantástico. ciertas condiciones, digamos. Eso debiera provocar alegría al individuo que siente eso. Habitualmente le provoca alegría, pero las cosas no están bien cuando está necesitando menos horas de sueño. ¿Qué es lo que ocurre, para hacer el cuento corto, digamos? ¿Qué es lo que ocurre cuando las personas tienen una exaltación maníaca del ánimo? ¿Ah? Las personas no tienen insomnio, sino que tienen reducción de la necesidad de horas de sueño. Y las otras alteraciones son las que hablaba Sergio, que es cuando estas mismas 7 horas o 8 horas que yo necesito, las tengo en otro lugar, digamos, ¿ah? O las duermo corridas, digamos, para un lado, que es lo más habitual, que me duermo muy tarde, pero me despierto muy tarde. ¿Ah? O las puedo tener corridas en otro desorden del sueño. Y finalmente está cuando las personas duermen no las 8 horas habituales, sino que duermen 12 horas o 14 horas, ¿no? Cuando hay un exceso de somnolencia, digamos, en el día. Sergio. También es importante decir una cosa, hay gente que en realidad no está durmiendo mal, sino que es que está viviendo mal. Y es una manera... Sí, que... sí. La ¿Tú crees realidad... que apareció el poeta ahora o No, es una manera didáctica y marketinera de decir lo que voy a decir. A ver, dale. Efectivamente, todos los seres humanos, pero también todo el resto de los seres vivos en la Tierra estamos sincronizados circadianamente, hasta las bacterias. Es decir,
cumplimos ciclos que están en relación a los cambios de temperatura y luz que están vinculados a nuestro planeta. Seguramente si hay vida en otro planeta va a haber también un ritmo que será en virtud de la estrella o del clima o de las condiciones planetarias que tenga ese otro mundo, digamos. Pero acá nuestra estrella es el Sol, y el planeta gira cada 24 horas y hay cambios de temperatura y cambios en la cantidad de luz solar dependiendo de las estaciones, porque tenemos una órbita elíptica y el planeta está torcido en su eje. Es decir, todo esto no pasa por ninguna condición filosófica, pasa por cuestiones astronómicas y es así. Ahora, lo interesante del ser humano es que dentro de la misma especie, y como decía Danilo, de manera ubicua quiere decir que no respeta ninguna barrera geográfica, cultural, económica o racial, hay grupos de personas que están seteados para estos ritmos de sueño y vigilia de manera diferente a la gran mayoría. La gran mayoría nos despertamos cuando empieza a haber luz y nos tendemos a dormir para cuando desaparece la luz. Pero hay un grupo que se llama alondras, se les dice así, porque es un pájaro que canta antes del amanecer, que suelen ser extremadamente matutinos, entonces se despiertan antes de que salga el sol y se duermen antes de que se ponga el sol. Y hay otro grupo, que son 15-20%, que son extremadamente nocturnos y se despiertan ya muy avanzado el día y tienden a tener su pico de actividad ya cuando el sol no está presente. Es interesante porque la proporción en la que está dividido esto es bastante pareja, como decía, es ubicua, es decir, más o menos 70% duerme normal y hay un 15-20 de alondras, un 15-20 de búhos. Y es interesante porque somos animales gregarios y seguramente que tengamos dentro de nuestro grupo social gente que pueda estar despierta de noche sin exigencias y lúcidos y prefiera estar despierta de noche permitió hacer guardia y que un grupo de personas mantuviera el fuego prendido. Es decir, no viene, no es patológico. Ahora, ¿qué pasa? Ese 15-20% de personas a veces es sometido por cuestiones sociales a estar despierto cuando en realidad sus genes, porque esto es una condición que está genéticamente determinada, le pide dormir, y dormir cuando en realidad sus genes le piden estar despiertos. Entonces, a veces una persona dice, duermo mal, está durmiendo la cantidad de horas e incluso capaz ya recurrió a algún fármaco para hacerlo, y lo que hay que decirle, mire, no, hay escalas, hay una escala que se llama HO, tiene un nombre en alemán que nunca me salió, pero se llama HO, es H y O el apellido en alemán, digamos, que permite ver el grado de preferencia, es decir, si uno es búho, alondra o normal, y uno lo que puede hacer es adaptar la rutina de vida, es decir, en vez de estar ahí luchando contra su condición genética, cambiar el entorno en el que se mueve, si es búho, empezar a trabajar más de noche, si es alondra, evitar los trabajos nocturnos, etc. Entonces, de nuevo, Y evitar si es búho casarse con una alondra y eso viceversa. evitar o no. Hay los matrimonios de corto así No, pero no van a tener hijos, digo, ¿no? ¿por qué no? Mientras uno está despierto, el otro duerme. Está en trabajo. A lo mejor es un buen arreglo. Una cosa que me parece que puede ser interesante agregar a esto que decía José, el sueño, a ver, cuando dormimos no es que nos apagamos, no es que... No. no, suceden cosas, y de hecho muchas cosas, muchísimas cosas que son, por ejemplo, la consolidación de la memoria. Entonces, los estudiantes dicen, no voy a dormir, voy a estudiar, cuando llegan al examen no se acuerdan nada, porque al no dormir no pudieron consolidar la memoria, o van con todo en la punta de la lengua o no se acuerdan de nada al momento del examen. Ahora, y a lo largo del sueño hay fases, esto todos lo escucharon, fases en donde se llaman de movimientos oculares rápidos y fases de sueño profundo. El famoso sueño REM. El famoso sueño REM y no REM. Y esto tiene una arquitectura normal que puede estar alterada, es decir, uno puede tener más sueño REM del que debería tener o menos sueño REM del que debería tener. Y entonces la cantidad de horas de sueño está bien, pero la arquitectura de ese proceso está mal. Eso sale en la polisomnografía. Y por ejemplo, para ir a esto de estoy durmiendo mal, hay algunas personas que tienen dos cosas.
un aumento del sueño REM, pero otra cosa también tienen es cuando yo sueño, es decir, cuando tengo sueños vívidos, en el proceso normal del sueño, la parte motora queda desconectada de la actividad cognitiva. Entonces, no actúo mis pensamientos motrizmente de la misma manera cuando estoy en vigilia. Esto es, el famoso ejemplo es los perros que uno los ve correr mientras duermen y dice, está soñando que caza conejos. Bueno, puede ser que cace conejos, puede ser que quiera ir a hacer pis al parque, no sé qué estará soñando, pero lo que están viendo es cómo hay podríamos decir, un bosquejo del movimiento motor que acompaña el sueño. Esto lo hacemos todos. Pero hay algunas condiciones que se llaman parasomnias, que ese desglose entre la actividad cognitiva y la actividad motora falla, y es lo que llamamos parasomnias o sonambulismo, la persona empieza a actuar vividamente el sueño. Y por ejemplo, hay algunos medicamentos, algunos de ellos súper buenos, como un antidepresivo que se llama mirtazapina, que de hecho da una calidad de sueño excelente, pero en algunas personas produce un fenómeno que se llama onirismo, que es que el sueño adquiere una calidad, los sueños adquieren una calidad cinematográfica. La persona vive los sueños intensamente con una repercusión afectiva a la cual tiene acceso una vez despertado, se puede angustiar, se mueve mucho mientras duerme, y que dicen una cosa que es genial. Ay, doctor, si sigo soñando así, me levanto más cansado de lo que me acosté, porque no sabe las cosas que hice mientras dormía. Y es interesante porque, de hecho, en general venían de no dormir bien por la depresión, empiezan a dormir bien, esto les pasa como un efecto adverso, de hecho es un exceso de dopamina, pero es casi la contracara de lo que pasaba anteriormente. No tenían sueño REM y ahora lo tienen en exceso, y las sensaciones mientras dormía estuve trabajando. Es decir, Eso lo pueden producir Claro, despierto agotado, lo dicen. varios medicamentos pueden producir eso, digamos, ¿no? De hecho, cuando los pacientes cuentan eso es porque hay que sospechar que algunos de los medicamentos que están usando pueden estar provocando alteraciones de la arquitectura del sueño. Oye, hay hartas preguntas del tema justamente de los fármacos. ¿Ah? Eh, Pero un José, poco antes de eso, te interrumpo. No sí, podemos terminar el programa sin hablar de higiene del sueño. Tenemos que bueno, hablar. tírelo al tiro, pero vamos a tener que contestar los Sí. que dicen, A ver, debo en la tomar, no gran debo tomar, mayoría de los cuán casos, peligroso es tomar, cuáles son los fármacos que se... sí, Todas esas pero preguntas. eso se los voy a dejar a ustedes. Yo voy a actuar de bueno. Todos somos, como dice José, psiquiatras pastilleros, no le tenemos miedo, es parte de lo que hacemos. Ahora, la gran mayoría de las veces el problema se resuelve con medidas psicológicas, conductuales, es decir, lo que se llama higiene del sueño. Examinando cuál es la hora de dormir, cuáles son las condiciones de dormir. Algo muy importante ahora, apagando tablas y pantallas con luz azul, bajando el nivel de estímulo, evitando consumir estimulantes, café, té, Coca-Cola, mate, speed, etcétera. Parando de chatear, nadie se puede quedar dormido. Nicotina. Nicotina. Hay gente que pretende quedarse dormido mientras discute con la novia. Es decir, el sueño viene mientras uno está sentado, no cuando uno está acostado. Es decir, uno al sueño lo espera sentado, leyendo o semi incorporado en la cama. No es que yo me acuesto y me duermo. El sueño me hace acostar. No, eso es muy importante, ¿eh? La sensación de adormecimiento tiene que preceder el meter la cabeza en la almohada, porque si no, se disparan las ideas. Es decir, si yo estoy todavía activo y me acuesto, voy a imaginar más y me voy a dormir menos. Todo eso se llama higiene del sueño. Hay aplicaciones, hay videos. Explica eso de la luz azul y eso de las pantallas. Las pantallas, hasta hace poco tiempo, no tenían una tecnología que se llama LED, que son en realidad la lamparita que tenemos ahora todos enfrente. Yo tengo una iluminándome. Cada pantalla en realidad tiene micro LEDs y esos tiran una gama de luz que se llama azul. Y esa luz va directo al hipotálamo, a la glándula pineal, y le dice, es una luz muy parecida a la luz solar, y le dice, todavía es de día, no te vas a dormir. Entonces, la gente que busca el sueño mirando Netflix, si ponen una serie francesa probablemente lo logren. Pero si van a ver YouTube o TikTok, probablemente no se despierten, porque son estímulos con luz azul
de bajo nivel de complejidad, altamente estimulantes y cortos. Entonces es como, despertate, despertate, despertate. En cambio, una película francesa es, ¿qué te parece si te despertás? Es un chiste contra los franceses, pero todo bien, los quiero mucho. Sí. Bueno, y lo que ocurre, digamos, es que los dispositivos, las pantallas, las tablets, los computadores, los teléfonos inteligentes tienen ahí, dice bloqueador de luz azul. En los Exacto. Apple dice Night Shift, o pueden haber aplicaciones que uno puede bajar donde dice bloquee la pantalla azul, e incluso uno le puede poner un horario, entonces después de X hora cambia y se ve la pantalla un poco naranja. Y eso, digamos, sirve para que el cerebro no reconozca eso como iluminación, en el fondo. Uh-huh. Oye, Sergio, tú planteaste el acortamiento en la mañana del sueño solamente porque creo que mencionar ejemplos y anécdotas ayudan mucho a la gente cuando se ve identificada. Si alguien se está despertando 2 horas antes de lo habitual, duerme a la misma hora, duerme durante la noche, pero se está despertando 2 horas antes. Primero, colega, ¿les parece muy relevante que alguien se esté despertando 2 horas antes de lo habitual? Es Es muy, común, digamos. sí, pero es relevante, algo está pasando. Sí, Y en ahí, general, sí. Yo creo que, a ver, no sé qué opinan ustedes, pero la causa más frecuente es la ansiedad. Es decir, uno está hiperalerta por algún problema, entonces está muy atento. Ahora, si esto cor- se sostiene al punto de que uno queda agotado y no puede resolver el problema, ya pasó de pero castaño. pero tal como dijimos al comienzo, alteraciones en el sueño, en el mecanismo o en la arquitectura, en la conciliación o en el despertar, que se produzcan alrededor de un momento altamente estresante en la vida de alguien, es esperable, es Es normal. razonable, es legítimo. Lo podemos dejar incluso pasar. A lo mejor no es necesario ni medicarlo, ni consultar, pero ya está muy nervioso por algo y está durmiendo más mal esos días. Ok. Pero yo pregunto si alguien ya hizo higiene del sueño, ya aprendió todo eso que aparece en internet, se metió al programa, ya sabe que tiene que pedir que se callen, apagar las luces, ¿no es cierto?, ordenar, no pretender ver tele, comer, tejer y no sé qué más, y después dormirse ahí mismo, sino que dejar la cama para las funciones propias del sexo o bien dormir y no para otras actividades, ¿correcto? Entonces, ok, si alguien ya hizo todo eso y todavía esa persona y en forma no habitual, esto no le ocurría antes, se está despertando 2 horas antes, lo más probable es que le pase algo. Y ahí probablemente lo que hay que dirimir más relevante es si se despierta listo para partir a trabajar y contento de hacerlo, que es preocupante, se está señalando alguna alteración, o si se despierta con una angustia impresionante y lo único que quiere es meterse debajo de las frazadas y que no lo saque nadie de ahí, ¿no? Lo digo porque alguien pregunta por ahí acerca del despertar precoz, ¿no? Y tenemos una condición que perfectamente la vemos con frecuencia los que nos dedicamos a los problemas anímicos, que es este despertar antes de lo normal, 1, 2, 3 horas antes de lo normal, pero generalmente es un despertar angustioso, es un despertar no vigoroso, ni con ganas, ni con entusiasmo, sino muy al contrario, un despertar donde no quiero nada con lo que viene, ¿no? Por último, Sergio, antes de que nos metamos los remedios, tú decías recién casi graciosamente, hay que adaptarse. Los vampiros trabajan de noche y duermen de día y los búhos la gran mayoría de las personas no pueden adaptarse. Te lo digo porque esto sí es una consulta habitual. Llega un tipo y se describe en su manera en su relación con el sueño y tú dices, este es un vampiro. Y yo les llamo vampiro, ¿no? Cuando llega la noche y ya todo el mundo empieza a decaer y ya no quiere nada, se despiertan. Se despiertan y empiezan a estar más inteligentes que el resto del día, se ponen más lúcidos, piensan más rápido, se ponen más creativos, los artistas, atención y todo eso, ¿cierto? Y en la mañana, como los vampiros, necesitan un sarcófago para pasar la luz del día, digamos, y el hecho de que tengan que salir a laborar o a hacer sus actividades temprano en la mañana como el común de los mortales es una tortura, es un suplicio. Se sienten realmente maltratados por el planeta, ¿no? Esto le pasa a un porcentaje, como decías tú, que no es despreciable. Entonces,
fuera de que algunos pudieran tener la gracia o la suerte de poder adaptar su vida al ritmo de su propia biología, ¿qué hacen estos tipos? ¿Qué hacen los tipos que sienten que por ellos dormirían de 5 de la mañana a 12 del día? Y ese es su horario, el resto le viene muy mal. O sea, la Bueno, pregunta es, disculpa, tenemos un Sergio, dale. tratamiento que es una combinación de ajo y agua, que es a Para joderse el y vampirismo. no, y la pasa mal. A ver, José, y este tema probablemente Pero lo más póngase serio, esto hace sufrir a mucha gente. bueno, pero es que en serio, y hay un problema mucho más escandaloso que acá en la Argentina lo ha llevado adelante un cronobiólogo que se llama Diego Golombek, que son los horarios educativos, es decir, están totalmente desfasados con lo que es la evolución normal del sueño en los adolescentes, que tienen que dormir más y que tienden a ser nocturnos. Uno en la adolescencia se hace Absolutamente. naturalmente nocturno, no es que son tarados, les pasa. Sí, es que ahí hay un tema, Sergio, porque una cosa es, o sea, es tener, como decía, esto de ser alondra, búho, digamos, tener una preferencia genética y estable, digamos. Y otra cosa es efectivamente tener una preferencia no tan marcada o pasar por estos periodos como puede ser en la adolescencia, donde efectivamente eso es lo que ocurre, digamos, sí. Y en ese sentido y también hay personas que pueden efectivamente por distintas razones, ¿ya? Una de esas es porque la noche se torna insoportable o porque hay síndromes de pierna inquieta, de que las personas pueden ir modificando el setting del sueño, ¿ya? O sea, en el sentido Eso, uno para puede allá iba yo. tener alteraciones de la rutina, de los ritmos circadianos que pueden ser adquiridas, ¿ya? Y nuestros pacientes, o sea, los pacientes que tienen trastornos del ánimo, trastornos de la angustia, con mucha frecuencia desarrollan adquiridamente estos desórdenes del ritmo circadiano, donde setean su sueño efectivamente en otro horario. Y la consulta es, doctor, tengo problemas para dormir, y no, lo que pasa es que se duerme a las 2 a las 2 de la mañana y despierta a las 12 del día, y duerme las mismas 8 horas que tiene que dormir, pero las duerme en otro horario. ¿Ah? Y efectivamente la búsqueda es usar una pastilla que lo haga dormir, y eso lo único que hace es agregar más sedación y hace todo más difícil, ¿no? Porque es como querer dormirse a las 7 de la tarde si es que uno normalmente se duerme a las 11, digamos, uno no saca mucho, digamos, haciendo que la persona se duerma más temprano, digamos. Estoy de Y, acuerdo. y aprovechemos de decir que cuando una persona quiere el ciclo desde un lugar anormal a un lugar más normal y no quiere usar fármaco, que pasa mucho también, la gente debe saber que eso se hace a través de la despertada, no de la dormida. O sea, se trata Exactamente. de ir modificando la hora del despertar, que es la que yo puedo forzar. Yo puedo forzarme a despertar porque pongo un despertador y me voy corriendo hacia más temprano y de a poco, pero muy de a poco, va a empezar a forzárseme el sueño en la noche también más temprano. Pero hay que empezar por la despertada, porque si uno pretende solamente, me voy a dormir 2 horas antes, ya, ahora no va a poder dormirse. No, estoy de acuerdo. Yo lo que digo, hay gente que es marcadamente alondra o marcadamente búho y se va a adaptar, no se van a morir, pero la verdad es que uno se pregunta por qué se deberían adaptar y no adaptarse un poco. La van a pasar más mal, ¿sí? Sí, sí. Exacto. Ahora, Uno de tanto en tanto se encuentra con profesionales liberales, sobre todo. Uno a veces se encuentra con profesionales liberales que te dicen, yo parto mi día a las 11 de la mañana, no trabajo antes. Pero son Ahora, muy acá hay pocos los que pueden. una pregunta que trae lo que decía Danilo, de gente que cambia las preferencias de sueño. Una de las cosas más importantes es la menopausia, donde como parte del cuadro normal del climaterio puede haber modificaciones en el ritmo sueño-vigilia y se pueden empezar a dar cambios que sean incluso permanentes a posteriori. Personas que empiezan a levantarse más temprano, gente que empieza a necesitar dormir más, dormir menos. Y de nuevo, acá pregunta una persona si hay diferencias, o sea, si esto es una regla, ¿no? Por supuesto que no, es decir, esto es un rango de normalidad, hay gente que se llama short sleeper, que efectivamente duermen menos, generalmente corresponde con un tipo Pero de ¿cuál es persona. el rango, doctor Strejilevich? ¿Cuál debería ser un rango aceptable? En general se acepta 8 horas, pero también se acepta que las personas, a medida que van entrando en las últimas décadas de la vida, tienden a dormir un poco menos, 6, 7.
también es discutible, ¿eh? Porque, Sí, por ahora, ejemplo, ese es un motivo también de consulta de despertar precoz, ¿verdad? De que en realidad no tienen despertar precoz. Lo que pasa es que se están durmiendo a Tan las nueve viejo. y media de la Ah, mañana y se están despertando a las 5 de la mañana y si uno les cuenta el horario, están durmiendo bueno, 8 horas, digamos, y no, ese es, esa es típica. Por ejemplo, hoy yo vi una paciente que vive en una provincia del norte de Argentina que está lindante con la selva subtropical, que hace un calor infernal, y ahí se duermen todos a las 9 de la noche. ¿Por qué? Porque los aire acondicionados son una adquisición medianamente reciente, y la gente se tenía que levantar a las 5 de la mañana para poder hacer las cosas, porque a las 11 salís de la casa y te morís. Entonces, de hecho, hacían casi todo entre las 7 y las 11 de la mañana, 10, se duermen una siesta hasta las 5 de la tarde, y esto también cambia de nuevo en función del clima. Lo mismo que la gente que cuasiberna, es decir, la gente que vive en lugares como Suecia, que puede haber durante meses del año 2 horas de sol o nada. ¿No? Por eso digo, todo tiene que ir en un contexto que es mucho más amplio del que uno supone, que incluye. Vamos a contar una anécdota. Con Danilo estuvimos en un congreso de la Sociedad Internacional de Trastornos Bipolares que se hizo en Seúl, Corea, que fue una gran idea, que esas son las ideas que podemos tener los médicos, que fue que un congreso de 3 días se hiciera en Seúl. Entonces yo volé un día prácticamente, llegué y medio. y medio, llegué 12 horas exactamente después de mi uso horario, a hablar en inglés, si es que yo puedo hablar en inglés en cualquier uso horario, a dar una conferencia que la dimos con Danilo. Al tercer día, más o menos, no se nos caía la baba y podíamos saludarnos y no estábamos con el calzoncillo en la cabeza, mono de sombrero. En ese momento terminó el congreso, nos subimos al avión y volvimos. Nadie se acuerda nada de ese congreso, nadie. Lo mismo que no haber ido. Es decir, que fue, ¿a quién tengo se le fotos ocurrió? así, así, Tenemos fotos, estuvimos acá, pero ¿vos te acordás? No sabíamos nada. Nada, nada, nada. No sabíamos ni cuándo. Encima, esto es lo peor. No había Coca Light. No había Coca-Cola. Era una cosa, todos se golpeaban, hablaban mal, no salía la conferencia. Es decir, Casca. nada, vivimos porque dormimos, dormimos porque vivimos. Ese es un punto donde hay que incorporar al sueño. El sueño es sagrado, así decimos los que nos dedicamos a esto, pero no nos podemos ir sin hablar de Pastillas. remedios. ¿A quién Oye, le sí, vamos a dar pero pastillas? José, ¿Qué tengo la pasa? sensación de que hay muchas cosas más que hablar y en el sentido, me gustaría que hablamos, por ejemplo, un poco El de tiempo ya pierna se terminó. inquieta, Sí. de pierna inquieta. Debiéramos hablar porque es poco conocido, es Pero frecuente. Daniel acaba de decir que faltan 2 minutos. ¿Qué hacemos? Exacto. Seguimos. Vamos. Hay que hablar de medicamentos. Hay alguien dice, tengo dificultad para mantener el sueño. La ansiedad generalizada es lo que produce eso muchas veces, la tensión, la gente que se duerme tensa y que tiene un sueño fragmentado por tensión, entre muchas otras cosas. Lo que pasa es que es un tema tan amplio que efectivamente yo creo que nos desordenamos ahí y puede ser que hay algunas cosas que sean necesarias recomendar. Yo voy a decir, es muy malo pasar la noche en vela. O sea, eso de que hacen los estudiantes, lo que dice Sergio, que no duermen toda la noche, nada, Criminal. mala idea, muy mala idea. Entonces, creo yo que podríamos dedicar el próximo Muy capítulo a bien. cerrar Muy bien. y a lo mejor podríamos hacerlo ahí. Sergio tenía unas láminas que a lo mejor podríamos mostrar De todas maneras. para explicar. Entonces lo dejamos anunciado desde ya. Si le quedó todo revuelto, se entretuvo un rato, pero no le No, entendió no nada, aprendió nada, digamos. no aprendió nada, no es porque no durmió anoche, sino porque los panelistas son un poquito así desparramados y eso lo vamos a corregir en el próximo capítulo donde vamos a tratar de poner orden en cómo es que el sueño puede estar alterado y qué hacer frente a las diferentes alteraciones del sueño, qué es lo que Propongo recomendamos. algo también, A que en ver, realidad hay que hablar de fármacos que modifican el sueño, porque hay fármacos que ayudan al sueño y hay fármacos que ayudan a no dormir bien. Y yo no sé qué es más absolutamente. abundante. De acuerdo, No, de claro, acuerdo. claro. Absolutamente. Hoy día, a diferencia de otros días, vamos a tratar de ser británicos. Hoy día partimos a las 7:30 en punto.
y vamos a despedirnos a las 8:30 en punto. ¿Qué les parece? Estupendo. Para respetarle el tiempo a todos. Circadiano. Circadiano, exactamente. Circadiano. Británicamente circadianos. Sergio Stergilevich desde Buenos Aires, La Recoleta. Danilo Quirós desde Ñuñoa, Santiago. José Vitrán desde la República Independiente de Caucau, Orcón, Puchuncaví. Donde Aquí vamos. todos queremos estar. Así es, ya estarán. Nada, un gusto, gracias a todos por seguirnos. Seguimos conversando, ya saben, el próximo lunes, ordenando el sueño. Ordenando el sueño. ¿No es cierto? Anote.